hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy me acompaña un director de teatro que hace una labor especialmente generosa, virtuosa, fantástica. Una de las personas más queridas en el medio artístico, más queridas por los niños, más queridas por los padres de los niños y por los abuelos de los niños, es decir, por todo nuestro pueblo. El gran director Carlos Alberto Cremata, más conocido por Tin. Tincito querido, gracias. Director de La Convenita, eso lo sabe toda Cuba. Y todo el que nos está viendo en cualquier parte del mundo, porque este programa se ve allende nuestra frontera. Según tu mamá, Iraida Malberti, de la que quisiera que habláramos un poquito, ustedes iban naciendo, tú y tus dos hermanos, iban del hospital de la sala de parto para el ICR. Así mismo. ¿Por qué decía eso? Porque mamá me cuenta que nosotros prácticamente crecimos en los estudios de televisión donde ella era coreógrafa. Claro. Mami era la coreógrafa de casi todos los programas infantiles, o de todo. Yo recuerdo que los lunes se hacían caritas, el martes Amigos y sus amiguitos, el miércoles variedades infantiles, el jueves tía Tata. Sí. Y nosotros, mami dice que ella sintió los dolores de parto en un estudio. Fue a la sala de maternidad y después volvió. Con nosotros muy chiquiticos, lo dice de esa forma. ¿Y ese trabajo hasta qué año Iraida lo estuvo haciendo o lo sigue haciendo? No, lo sigue haciendo. O sea, después se convirtió en directora de televisión. Ya dejó de ser coreógrafa. Pero yo recuerdo que Juanqui, el cineasta, el hermano que me sigue, y yo hacíamos, por ejemplo, en Carita, hacíamos unos pollitos que se llamaban Pío Pí y Pío Po. Cuando Carita lo hacía, Cristi Domínguez, ¿no? Sí, cuando lo hacía Cristi, claro. Y entonces era muy simpático porque un pollito decía las cosas al derecho y el otro al revés. Uno decía, buenos días, Carita. El otro decía, Carita, buenos días. Formaban unos troques tremendos. ¿Y tú naciste en qué año? Yo nací el 26 de noviembre de 1959, el año de la Revolución. ¿Y puedo entonces yo presuponer que en el programa de mano Sin embargo se mueve, tú dices, voy a citar, a mi papá, director de La Convenita desde 1959. Tu papá no fue director de La Convenita, ni fue fundador de La Convenita, ni siquiera fue actor. ¿Por qué tú dices eso? El problema es que yo siempre digo que yo tuve el privilegio de estar en una Convenita de niños, que estaba integrada por 5 personas, mi papá, mi mamá y nosotros 3. Somos 5. Y entonces lo que yo viví en la infancia es exactamente lo que yo estoy reproduciendo ahora, exactamente lo mismo. Mi papá sí era actor. Lo que pasa es que era un actor aficionado de eso, era el que montaba en el Aeropuerto Internacional José Martí. ¿Por qué trabajaba ahí? ¿Qué cargo tenía ahí? Trabajaba en el aeropuerto en el departamento de control de vuelo. Era despachador de vuelo, era el cargo. Pero papi, en los ratos libres, yo creo que fue un gran precursor del Centro Promotor del Humor, de lo que hace el humor ahora. Porque papi en los ratos libres montaba obras de teatro, siempre comedia, siempre de Enrique Núñez Rodríguez, le encantaba. Sí. E incluso hacía una cosa increíble, que era que en los horarios de receso él hacía parodias de las aventuras de turno. Recuerdo, por ejemplo, El Zorro, entonces él hacía todas las voces, hacía la banda sonora, reunía a todo el mundo
Y era tremendo porque era un poquito incisivo. A veces los hermanos Malpica eran la gente que trabajaba en el almacén, los malos era el administrador. ¿Y por qué no lo aceptó a Moya cuando le propuso un papel en los comandos del silencio? Papi decía que eso no era de macho, decía. Era una época, ¿no? Sí. Pero él montaba muchas horas en el Aeropuerto Internacional José Martí. Yo recuerdo que de niño, más que ir a la televisión con mi mamá, más que ir al Latino a ver la pelota, que me fascina, más que ir a la playa, a un hotel, lo que más me gustaba a mí en la vida era ver a mi papá dirigiendo, pero no solo dirigiendo, era un improvisador extraordinario. Tenía una voz increíble, tan tremenda, que todavía conservamos, mami conserva una grabación en cinta magnetofónica de Joan Manuel Serrat, que tú te comes el millo y piensas que es Serrat, y el padre con un background de Serrat. Imitaba perfectamente la voz, era un tipo con una facilidad. Y sin embargo tenía prejuicios con dedicarse a eso. Es un poco cubano también, no sé, esa cosa de la idiosincrasia. Y si tú tenías en tu casa a un padre con esas habilidades artísticas y tenías en tu casa a una mamá coreógrafa, ¿por qué tú terminas en Los Camelitos? Los Camelitos en ese momento en que yo entro en el año 71 a Los Camelitos, era prácticamente la mejor escuela que había en Cuba. Cuando eso, la Lenin se llamaba Vocacional Bento, tenía incluso un nombre anterior. Y Los Camelitos era una escuela fabulosa y tuve la tremenda suerte de entrar en un momento lindísimo con personas muy lindas. Pero tú entraste por vocación o porque tus padres decían que era la mejor escuela que había. Mis padres primero me pusieron toda la infancia en la escuela de natación. Yo estuve en la escuela de natación de Guanabo, porque ellos decían que era muy importante que... Eso también era una gran escuela. Pues, tremenda escuela. Pero ellos decían que el cuerpo tenía que prepararse para la vida, ¿no? Y entonces ellos buscaban como la mejor opción para los muchachos, ¿no? Y apareció Los Camelitos como una opción, pero no. A esa edad, a los 11 años, vocación, no sé, es muy difícil tener una vocación. No, hay gente que desde muchachos dicen, yo quiero ser piloto de avión, otros dicen, yo quiero ser guagüero, sí, con nosotros otros decían bombero. Sí, en aquel momento decíamos mucho todos pilotos, pero realmente no. Pero no, yo no entré por vocación a Los Camelitos a los 11 años. No. ¿Y cómo pasas de Los Camelitos para Ucrania? El problema es que en Los Camelitos me convertí en el estudiante que montaba todos los espectáculos artísticos y ganábamos premios en los festivales del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Y entonces de pronto tuve un rival muy grande porque mi hermano Juan Carlos, el cineasta, sí, claro. entra 2 años después. Gran cineasta, no el cineasta, porque tú dices el cineasta, no el gran cineasta. Y entonces cuando entra Juan, que 2 años después que yo a Los Camelitos, al fin yo sentía que tenía un rival, ¿no? Entonces él era de otro grado y competíamos los 2 grados y él me ganaba 1 año y yo ganaba otro año. Así estuvimos. Y entonces al final de Los Camelitos me dan la oportunidad de estudiar en ese momento la carrera como que más interesante en el terreno cultural, que se llamaba Trabajo Cultural Masivo, era más o menos la especialidad, aunque yo me... ¿Cómo se dice en ruso eso? Kult Prasvietrabota, se dice. Y aunque yo tuve dentro del Trabajo Cultural Masivo de especializarme en una cosa que se llama dirección artística, específicamente de espectáculos y de teatro. Pero cuando tú regresas a Cuba de Ucrania, ¿tú tenías un conocimiento al menos elemental del teatro que se hacía en Cuba? Yo tenía un conocimiento extraordinario del teatro, universal y ruso. Tú sabes que Rusia es la madre del teatro. Stanislavski, Nemirovich. Sí, ahí que había todo. Nemirovich, Danchenka, Vastangov. Pero me doy cuenta cuando llego a Cuba, que empiezo a trabajar en el conjunto artístico de la FARC, que yo no conocía absolutamente nada de teatro cubano. Entonces es que aparece esa posibilidad, estando en el conjunto artístico de la FARC, de que yo haga una segunda carrera en el Instituto Superior de Arte, la carrera de dirección teatral, que se inicia cuando yo entro. ¿Y te gradúas en el ISA? Y me gradúo de una segunda carrera en el año 92 en el Instituto Superior de Arte de director teatral. Así se llama la carrera, dirección teatral, que en estos momentos no existe. ¿Y por qué a mí me dicen que te gustaba dirigir a deportistas? No exactamente. No es que me gustaba, es que lo descubrí. El problema es que cuando yo estuve en el ISA... ¿Y qué virtudes descubriste en un deportista? Ya verás. Cuando yo estudio en el ISA, mi profesora de dirección teatral era Berta Martínez. Lo ha sido siempre, ¿no? Pero bueno, cuando empecé, y Berta me dijo, mira, Martín, para dirigir teatro hay que tener 2 condiciones. La primera, ver dirigir buen teatro. Y la segunda, dirigir teatro. Yo tuve la suerte de ver dirigir a Berta muchas puestas en escena. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estudiando en el ISA y tratando de buscar ese grupo que yo quería tener
para dirigir teatro, para probarme como director, monto junto a mi mamá un espectáculo gigante en la Casa Central de la FARC, en el Agua, en la Dársena, que trabajaba Juana Bacallao, Litico Rodríguez, Mayrita de la Vega, Buzo. Era una cosa, un macro espectáculo donde habían 400 estudiantes de natación, de polo. ¿Y había qué? Música y canto. Había una orquesta cada noche. Era un súper restaurante que había, un súper cabaret que había en la Casa Central de la FARC, que se hacían eso que se llamaban los espectáculos acuáticos. Y entonces ahí conozco un grupo de estudiantes de equipos de alto rendimiento, de clavado, de natación, de tiro, de gimnasia rítmica. Ellos eran todos, nunca en su vida habían entrado a un teatro. Habían ido a verte a ti, al Carlos Marx o a Virulo, sí, claro, o a Bam Bam, pero no habían ido a la de Blanc, al sótano, no habían visto una puesta en escena, ninguno, jamás. Y empezaron a descubrir los misterios de esta cosa que es tan atrayente, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, ellos me daban a mí una cosa que yo no conocía entre los actores, que era la disciplina del cuerpo, algo tan importante para el actor. La entrega sin límites a un entrenamiento. Cuando aquello estaba muy influido por Grotowski, por Barba, entonces era la cosa del entrenamiento sin límite. ¿Verdad que los deportistas? ¿Quién mejor que ellos para? Claro. Pero me demostraron otra cosa increíble también. Eran muchachos muy jovencitos y de pronto llegaba uno a un ensayo, a un entrenamiento, con 39 de fiebre. Y yo lo mandaba inmediatamente para la casa y no había quien lo convenciera de que no le privara de participar en el entrenamiento. Y peor que la fiebre. Recuerdo una muchachita que un día me dijo, había dejado embarcado al amor de su vida, porque en esa época siempre uno tiene el amor de su vida, ¿no? Por ir al entrenamiento. Que suele ser siempre el amor de tu vida. Que suele ser. Bueno, lo dejó embarcado por ir al entrenamiento. Eso yo no lo veía normalmente entre las personas que... Y les veías talento, les veías que si tú trabajabas con ellos profundamente, podían haber llegado a ser de... Mira, ahora mismo en La Colmenita yo tengo un credo absoluto. En este momento, todos los niños del mundo, todos, tienen un lugar en el teatro. Yo creo que eso lo tenía también en ese momento. Claro, yo hago teatro, ¿sabes? Como hago en La Colmenita ahora, no teatro profesional. Yo juego al teatro, o sea, me entrego a jugar. O sea, pero lo que tú me estás queriendo decir es que tú confías en que cada niño trae un artista adentro. Absolutamente. Lo que pasa es que al fin oigo a alguien que piensa como Mauri, yo. lo que pasa es que puede estar un poquitico más adelante, un poquitico más atrás, puede estar entre las patas del teatro dando ánimo, y eso es parte del teatro. Puede estar imaginando personajes, imaginando ambientes, pintando. El teatro reúne todos los medios, pero eso lo tenemos demostrado en La Colmenita. No ha habido un niño ni con discapacidad, ni con nada, que no pueda ser útil dentro de una puesta en escena y que el teatro no le pueda ser útil extraordinariamente, o el arte. Pero ahí me llevaría entonces a una pregunta, porque ya esto es de reafirmación personal. Ya esto es casi mi batalla, lo que tú libras a nivel práctico y yo lo libro a nivel ideológico. ¿Tú crees que se viene a la vida con un don especial o uno puede trabajar el don natural que Dios te da? Es que, por ejemplo, te puedo responder con que la inmensa mayoría de los niños que han estado en La Colmenita, que son miles, el más del 90% no se dedican al arte. Pero es que Berta Martínez siempre me dijo una frase muy hermosa. La Colmenita prepara no hacedores, sino sobre todo apreciadores del arte. Bueno, ¿y por qué fracasa, si fracaso fuera la palabra, el grupo La Colmena? No, realmente no es un fracaso, porque lo seguimos haciendo, lo que la gente no lo conoce. Lo que pasa es que nos transformamos de actores jóvenes en especie de monitores de los niños. O sea, pero seguimos haciendo, sobre todo en las giras al interior, a las provincias, seguimos haciendo cosas colmeneras, y ahora mismo acabamos de rescatar uno de los grandes éxitos de la Colmena, Bululú y Medio, un remedo de un clásico español, como si fuera un Lope, un Tirso. Lo hicimos ahora en el Festival de Teatro de La Habana, que acaba de terminar, para las principales figuras invitadas, porque es una obra de teatro-restaurante, donde los actores no solo representan una comedia del siglo de oro, sino además cocinan y sirven comida, bebida. Es un restaurante con todos los hierros, pero los mismos actores te están representando. Eso lo rescatamos ahora mismo, o sea, lo seguimos haciendo, pero el trabajo con los niños es tan fuerte que te obliga a dedicarle todo el tiempo. Normalmente no se habla de los técnicos que trabajan alrededor de los grandes grupos de teatro, las grandes salas de teatro. Es muy poco habitual, salvo ese agradecimiento muchas veces superficial de este trabajo lo hacemos en colectivo, esas cosas que dicen los grandes personajes, los grandes actores, los grandes directores de teatro. No es tu caso, tú no eres así. Y por eso yo quiero que tú me hables de esa extraordinaria artista
gran iluminadora. Y yo sé que para ti como familia que fue Saskia Cruz. Saskia, yo le decía, todo el mundo sabe que yo le decía a mi tía. Y yo la sentí siempre realmente, mi tía de verdad, de sangre. Hasta el punto que no solo hizo todos los diseños de luces extraordinarios. Berta siempre dice que Saskia vestía de largo el teatro, ¿no? Tú podías hacer una cosa, pero de pronto cuando entraba Saskia le daba una calidad muy especial. Sino Saskia fue mi paño de lágrimas, siempre, siempre, siempre. O sea, era un familiar extraordinariamente cercano para mi latir, allá adentro, eso que late allá adentro. Saskia era ese sonido. La amé profundamente. ¿Cuándo tú armaste la Colmenita? La Colmenita, mira, bueno, en la fecha de nacimiento, yo siempre digo que es el 14 de febrero del 90, porque es el momento en que nace la colmena. Y sin colmena no hay colmenita, y los colmeneros todos estamos... Pero realmente, si hay un momento de nacimiento, todo ocurre cuando yo dirijo la colmena, alternaba como guionista y director artístico de un programa que dirigía mi mamá a principios de los 90. Cuando yo sea grande, ¿no? Cuando yo sea grande. Y entonces mami es una agente de la televisión. Y a mami estar dentro de un cuarto de edición, una madrugada entera, eso para ella es como estar como pez en el agua. Pero mi pertinencia teatral no me permite. Yo parecía un león enjaulado. Me daba golpes, era terrible. Y yo de pronto le dije, mami, voy a intentar con esos niños de cuando yo sea grande, hacer un espectáculo en el lenguaje madre, en el lenguaje teatral, donde no puede haber truco, donde un error ahí, adelante de los espectadores, a ver qué pasa, que era lo que a mí me gustaba hacer. Entonces reuní a esos niños y a mi hija, que entonces era pequeñita, ahora tiene 19 años, mi hija mayor, Camila, y montamos un primer espectáculo grande en el Carlos Marx, que fue nuestra primera versión de Meñique por un cumpleaños de los pioneros, el 3 o 4 de abril. ¿Y qué tiempo estuvieron sin salario? Estuvimos sin salario del 90 al 98. 8 años, aproximadamente 22 actores. ¿Y cambiabas actuaciones por recursos? O sea, podías hacerlo aquí nacionalmente, decía, necesito para el comedor de... Muchas veces, eso es un recurso muy utilizado en el mundo, se llama el trueque, ¿no? Que el teatro lo hace. Muchas veces llegamos a un lugar, por ejemplo, necesitábamos el estereofón, la poliespuma, para hacer las paredes del estudio de sonido. Y llegamos al lugar y nos decían, no, pero ¿cómo pagan eso? Y le decía, bueno, lo único que podemos hacer es darle algunas funciones a los hijos de los trabajadores. Y después de varias funciones nos hacíamos ese trueque. ¿Cuál es el papel que ocupan los padres, los abuelos, las madres sobre todo, dentro de la comunidad? Mira, es el protagónico absoluto. Porque yo digo que trabajar con niños en el terreno de la educación no es tan difícil como en el caso artístico trabajar con los familiares. Los familiares son de diferentes hábitats, de diferentes maneras, de diferentes costumbres. Es muy difícil. En un principio siempre, la familia generalmente quiere que el niño brille. Y lo primero que le dice la Colmenita es que nosotros no somos esa fabriquita para convertir al niño en actor o en actriz, nada más alejado de la Colmenita. El teatro es el pretexto para que el niño se entregue a jugar al teatro. Y lo que le enseñamos es entregarse con el máximo de pasión a lo que vaya a hacer después en la vida. Que ya el que quiere estudiar arte puede ir a la escuela de arte. Tú no te vas a convertir en una alternativa a las escuelas de arte tampoco. Es que la Colmenita son niños de las escuelas comunes de Cuba, de Ciudad de La Habana, por ejemplo, que después de las clases van al local que tenemos nosotros para jugar al teatro. Incluso el teatro, no sé si sabes, está contraindicado en el mundo entero antes de los 15 años. Y la Colmenita es de los 3 a los 15 años. O sea, el teatro se empieza a estudiar en 10º grado. Nunca se estudia en edades tempranas. La música sí, el ballet sí, pero el teatro no. Está completamente contraindicado. Y entonces nosotros lo primero que tuvimos que hacer es convencer al Ministerio de Cultura y a Cuba, al gobierno, de que nosotros no íbamos a convertir a los niños en actores. Y realmente nada más alejado del propósito colmenero. El objetivo es meter el bichito del arte y... Pero muchos de ellos después que terminan la edad de estar en la comunidad se han convertido en actores y en actores importantes. No muchos, o sea, hay un % de ellos, pero como incluso las escuelas de arte de la Colmenita se pueden graduar, se pueden ir anualmente unos cuantos niños, y las escuelas de arte aceptan un número pequeño. Salen con otros, lo que pasa que en la Colmenita, a través del pretexto del arte, intentamos intoxicarnos, contagiarnos de valores, donde increíblemente, y esto no es algo que te digo para... los maestros son los niños. O sea, si queremos hablar de valores,
el que sabe realmente, como dice Silvio, qué cosa es entregarse al otro sin prejuzgar, ese es el niño. El que sabe el verdadero significado de la palabra desinterés es el niño. Para no hablarte de generosidad, o sea, el niño es un maestro en todas esas cosas. Lo tiene muy clarito, muy clarito, muy clarito. Los adultos a veces lo conservamos o lo perdemos, pero el niño siempre tiene el valor muy clarito, el valor humano. Bueno, tú eres de los que no lo perdió. Cuando tú hablas con cualquier padre, yo conozco muchos niños que están bueno, conozco a los padres de los niños que están en la comunidad. Y cuando se habla de ti, en la casa de cualquiera de estos padres amigos, tú eres para ellos casi un milagro de la naturaleza. Tú eres un buen papá, tú tienes 2 hijas. Tengo 2 hijas maravillosas. Para contestar esa pregunta, o sea, yo hago lo que yo aprendí a hacer. Yo tuve un papá y una mamá, tengo un papá y una mamá, no sé, es de verdad un privilegio que nos dio a nosotros 3 la vida. Y sencillamente hago lo que aprendí a hacer. Y mis 2 hijas, mi hija Camila, la mayor, no vive en Cuba, vive en Tampa. Pero Camila fue la primera niña que hubo en la Colmenita. Ahora en estos momentos puede perfectamente dirigir una Colmenita 1000 veces mejor que yo. Es una niña que tiene además unas condiciones naturales extraordinarias. Ahora acaba de pasar las vacaciones pasadas aquí conmigo y la integré al espectáculo de Cenicienta según los Beatles. Y Cami no conocía el espectáculo y de pronto en una función en Santa Clara, en el Teatro de la Caridad, la niña que interpretaba Hey Jude, la canción de McCartney, no estaba ronquita y le pido a Cami que la pase en el ensayo para cuidar a la otra. Y todo el mundo se quedó tan electrizado que no lo dejó de hacer más. Y ella iba a ayudarme, pero ella no tiene nada. Y la más chiquitica, bueno, ahora acaba de estrenar en el Carlos Marx el personaje de Eutelia en este espectáculo que hicimos ahora de Elpidio Valdés y Ya, pero mi pregunta sería, tú tratas a los niños en la Colmenita de una manera. ¿Es de la misma forma en que tú tratas a tus hijas en tu casa? Para nada. Yo digo que yo puedo perfectamente dominar cientos de niños en el escenario, pero me cuesta mucho trabajo. Una sola, María Carla, la chiquitica, tiene 5 años, no puedo con ella, es la directora mía. Háblame de tus hermanos, a ver, háblame de tus hermanos, de los 2. Tengo 2 hermanos, uno muy conocido cineasta, Juan Carlos Cremata, que quiero aprovechar este programa para que me ayuden a que no. Siempre me dicen a mí Juan Carlos, yo encantado, pero me estoy apropiando de todos los premios que ese hombre gana. Carlos Alberto eres tú. Yo soy Carlos Alberto, me dicen Tim. Juan Carlos, yo le digo Juanqui desde chiquitico, él fue el que me puso Tim a mí, Juanqui. Es un cineasta y es para mí, yo lo he dicho públicamente, el artista que más yo admiro, porque tuve la suerte de verlo crecer y me he dado cuenta que nunca ha sido infiel al estudio, pero salvaje, del arte. Cuando Juanqui se mete en una cosa, yo no he conocido a nadie. O sea, cuando veo a veces los seriales de la vida de grandes artistas, lo identifico, ¿no? Porque yo aspiro en la segunda reencarnación a estudiar como Juanqui estudia realmente. Y el más chiquito se llama José Carlos, papi nos puso Carlos a todos, mi papá se llamaba Carlos también. Sí, Carlos. El más chiquito, José Carlos, es productor, es actor humorista, él estuvo en Los Fonomemecos, estuvo en Ondivepa, también y ahora está haciendo todas las cosas con mi hermano de productor. Pero tenemos una hermanita por parte de padre que se llama Anaí Cremata, que también siguió los pasos de papi en el aeropuerto. O sea, que son entonces en realidad 4. En realidad somos 4. Uno de los espectáculos más conocidos de la Colmenita es la Cucarachita Martina. No quisiera dedicarle entonces a eso tanto tiempo, pero a mí me llama mucho la atención. Es el trabajo que tú has hecho con la música de Beatles primero, después con la música de Silvio y después con la música de Formel, con la música de Bam Bam. ¿Por qué no me hablas de esos 3 espectáculos? En realidad empezó un poquito antes, empezó ¿Sí? con la música folclórica campesina cubana. Con lo de el Alexis Díaz guanché, el Pimienta. papalote, sí, y un espectáculo que hicimos que se llamaba Ajiaco de Sueño, donde toda la banda sonora eran esas tonadas. Esas tonadas. Después tuvimos uno, que es, por cierto, el que más me gusta a mí, que no es muy conocido, que hicimos los cuentos de Andersen con la música de la trova tradicional, con María Teresa Vera, Ñico Saquito, Eso no has pensado en reponerlo, porque en realidad sí yo no lo conocía. Sí, lo reponemos a cada rato, quiero que lo conozcas, pero es el más. Se canta, por ejemplo, una versión de Nena, de Patricio Vallaga, que es un contracanto muy fuerte, se cantan Matamoros muy bien, es muy hermoso. Y entonces después que hacemos lo de los Beatles, Silvio y Bam Bam, porque todo parte, Amaury, de un principio
en la Colmenita de un principio pedagógico. O sea, nosotros tenemos, como todos los habitantes de la Tierra, en este momento ese peligro de la invasión, de la pseudocultura, de la banalidad, eso que le llama ver la chatarra cultural. Y entonces, ante esa invasión tremenda, la educación, nosotros lo vemos así, de los muchachos, debe estar también en el terreno artístico potenciada por lo mejor. Y entonces, por eso es que aparecen los Beatles. Fíjate, la gente, yo pensaba que yo conocía a los Beatles. Cuando tú te pones a bucear, como Débora Andoyo, en las barreras coralinas de los Beatles, descubres las cosas más increíbles, pero cuando te pones a hacerlo, es impresionante. Ahora nos pasó con Bam Bam. ¿Qué cubano dice que puede decir que no conoce a Bam Bam? Cuando nosotros empezamos a descubrir lo virtuoso que es en cada uno en su instrumento y lo genio musical, que es ese compositor y arreglista que se llama Juan Formel, los arreglos de Formel, los ponches, es impresionante, la sonoridad. Vas a ver que, pero eso para nosotros es una inyección de eso que es, por ejemplo, cubanía, o que se llama, por ejemplo, la alegría de Cuba. Bam Bam puede ser la alegría de Cuba. Entonces, a través del arte, cómo eso se mete en nuestra... y después se lo transmitimos, porque hacemos espectáculos no para los niños, hacemos espectáculos para la familia. Claro. Y como pasó con los Beatles, ahora con Bam Bam, el Pidio Valdés, disfrutan los chiquiticos, y los adultos disfrutan con Bam Bam, porque el niño no va solo a ver el espectáculo. Pero al mismo tiempo, le estamos recordando el Pidio a los grandes y le estamos colando, inyectando en vena lo mejor de la música cubana a los niños que van a ver. Pero en el caso de letras como las de Beatles o las mismas letras de Silvio, no es un poquito arriesgado, digo, es Sí, una sí, pregunta. sí. El hecho de que ellos empiecen a repetir esas canciones, pero como papagayos, sin interiorizarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has dicho una palabra muy importante. Tú lo puedes hacer como papagayo o tú lo puedes hacer, Ya. y te voy a contar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos a partir de un taller. Yo me he pasado la vida dando talleres con la Colmenita. Talleres de actuación, de canto coral, de percusión cubana, de zanco, de aprender inglés. Somos dueños de 1001 talleres, pero ahora estamos hace un año, y es lo que nos permitió hacerlo de Silvio, en el taller que yo simplemente soñé toda mi vida para hacerlo con niños, que se llama, Mauri, Crecer con Martí. Que no es solamente pintar a Martí, que no es solamente leer a Martí, es intentar buscar el Martí. Entonces, en ese taller, todas esas canciones de Silvio, como El Problema, una canción tan honda y filosófica como Historia de la Silla, nosotros discutimos hasta la saciedad. Y los niños dicen las cosas más increíbles, pero yo digo, cuando monté el espectáculo de Silvio, el superobjetivo mío era, por ejemplo, que mi niña que tiene 5 años, cuando saliera conmigo del espectáculo, me preguntara, por ejemplo, papá, ¿por qué la Colmenita, ese grupo que a ella le gustó, por qué la Colmenita dice que el problema, Señor, será siempre sembrar amor? Me abre todas las posibilidades del mundo para yo explicar la esencia, pero no a partir de que yo se las cuelo dogmáticamente, sino a partir de que ella la recibe de una respuesta o una pregunta que tiene de algo que vio que era afín a ella. Entonces ese es el objetivo final de toda la... ¿Y el espectáculo que estás preparando por los 5? Es una obra que le vamos a dedicar o vamos a hacer. Yo digo, el superobjetivo es pensando en cómo poner un granito lindo para incidir en la liberación de los 5 héroes. Porque esa es una deuda que tiene muy especialmente mi familia, la familia de todos los que han sido víctimas con esos 5 gigantes. O sea, ellos estaban haciendo eso y estuvieron evitando que cientos y miles de familias cubanas no les pase lo que nos pasa a nosotros ahora, que estamos creciendo sin nuestros ídolos. Entonces, yo se lo dije a mami el 6 de octubre pasado, la llamé por teléfono y le dije, mami, siento que tenemos que hacer más. Y mami estuvo completamente de acuerdo. Y es una deuda, a Mauri, que tenemos con esos 5 amores, con esos 5... Y estamos pensando en un espectáculo que pueda ser un poco como mutante, ¿no? Porque queremos hacerlo en Cuba y en el mundo. Y, por ejemplo, queremos que si vamos a hacerlo en España, donde tenemos muchos amigos y mucho éxito, además, hacerlo utilizando como leitmotiv, como columna vertebral, la poesía de Miguel Hernández y de Marco Sana, que fueron prisioneros extraordinarios también. Cuando vamos a Turquía, donde tenemos unos amigos, el único libro que hay escrito de la historia de la Colmenita lo escribieron los turcos. Se llama La Historia de la Colmenita en turco. Tú lo ves y no lo entiendes, pero es de la historia de nosotros. Con ellos vamos a la poesía de Nazim Hikmet,
Si vamos a los Estados Unidos, tenemos la suerte de poder contarles a los norteamericanos lo que sentimos en ese caso, lo vamos a hacer utilizando la música de Bob Dylan. Y así trataremos de buscar. Sí, un espectáculo que lo van a ir adaptando según Lo el vamos lugar donde lo adaptando al presenten. lugar. Va a tener una cosa en bueno. común que va a partir sobre todo de los testimonios que nos den los familiares de los 5 héroes y sobre todo los niños, los hijos, pero que queremos porque, como decía Fidel al principio de la revolución, Fidel decía, nosotros le decimos al pueblo que crea, le decimos que lea. Y entonces es un poco el objetivo que nosotros queremos con este espectáculo. A partir de la belleza, de la poesía, del arte, de las canciones, decirle a la opinión pública, no queremos que estén de acuerdo, no pedimos eso, queremos que se interesen, porque yo creo que lo principal de todo es que la gente no lo sabe. El sabotaje al avión de Barbados lo conocen las organizaciones de solidaridad con Cuba, pero la opinión pública en el mundo no lo conoce. Y fue el atentado más terrible en pleno vuelo en el hemisferio occidental. Todo el mundo conoce el crimen de la estación de Atocha, de las Torres Gemelas, pero el Barbados lo conocen círculos pequeños. Y fue una cosa terrible, sencillamente esta cosa mediática, como tantas cosas, lo obvia completamente. Bueno, Vamos a hacer ese espectáculo. Hay un tema que no solo no quiero dejar de tocar, sino que no debo dejar de tocar. Como nuestro pueblo completo sabe, tú perdiste a tu papá en el atentado terrorista contra el avión de Cubana en Barbados. Pero hace poco tiempo las familias te eligieron por ser un tipo tan conocido, ser una persona tan responsable, que tú fueras como el presidente de esa especie de comité de víctimas, ¿no? de familiares. Yo quisiera que tú me hablaras de eso, y que intentaras hacerlo desde una perspectiva distinta a la que se hace normalmente en los actos grandes, sino íntimamente, porque yo, como ser humano, como cubano, recuerdo que la primera vez que yo lloré en público fue en el acto en la plaza, en el 76, con el discurso de Fidel. Y este es un programa que normalmente no va hacia lugares políticos muy evidentes, pero como yo lloré tanto ese día, quisiera que tú me contaras cómo fue tu vida desde aquel momento, desde aquella noticia, hasta hoy. Mira, Mauri, yo no soy en este momento el presidente de ese comité precisamente por esto que te voy a contar, que lo he contado muy pocas veces. Nosotros, el cadáver de papi no apareció. Sabes que aparecieron pocos cadáveres, creo que 9, de aquel atentado salvaje. Y nosotros nos hemos buscado, solo lo sabemos nosotros los hermanos, ¿no? Una especie de defensa. Y soñamos mucho, tenemos un sueño común de que papi no ha muerto. O sea, la certeza de la muerte no la admitimos ni la admitiremos nunca. Papi era un héroe real. O sea, papi fue mi Elpidio Valdés, mi Maceo, de nosotros, ¿no? O sea, era un héroe de esos, a veces hasta de cómic, ¿no? De dibujo animado. Era una persona que no puede ser asociada absolutamente con la muerte, no se puede ser. Y eso ha llegado a un nivel tan alto en nosotros que yo le conté a mis hermanos, por ejemplo, que una vez actuando en el Ferrol, en Galicia, en una plaza para 3.000 personas con la Colmenita, yo juraría que a lo lejos allá yo vi a mi padre que se escondió canoso. Y lo mismo le pasa a mis hermanos. Recuerdo que no hace mucho mi hermano Juan Carlos me llamó por teléfono, hará unos años, y me dijo por teléfono, Tim, tengo la noticia más grande que te puedo dar en la vida, pero tienes que venir para escucharla aquí. Al final la noticia era que mi hija Camila iba a venir a Cuba, cuando no lo esperábamos, pero no lo puedo ocultar. Yo fui nosotros incluso soñamos que es como David, el de Corriere en silencio, cuando se baja del avión y regresa, como que está en una misión secreta y tiene que ocultar su personalidad. Todo eso nos lo hemos inventado y eso fue lo que me impidió seguir esa responsabilidad, porque no podemos estar en contacto directo todos los días con la posibilidad de la certeza real. Eso no es un escudo que nos hemos inventado, o que creemos ciegamente, para no admitir nunca que una persona como esa pueda realmente desaparecer. Lo que sí
no podemos perdonar nunca es todo este tiempo tan grande en que nos han privado de vivir al lado de él. Yo estaba en Los Camelitos cuando me dieron la noticia, incluso el que me dio la noticia fue de madrugada. Ese día nos habían inyectado una vacuna. Una vacuna. Y yo me sentía muy mal y de madrugada me llaman y me dicen que me llama el director de la escuela. No podía entender cómo de madrugada. Pensé primero que era una broma de mi amigo de Los Camelitos. Y cuando yo me encuentro al mejor amigo de mi papá, que era más bromista que mi papá todavía, era el jodedor cubano más grande que pueda haber, completamente mal, desfigurado, no era él. Y incluso recuerdo que la noticia que nos dieron era que, la primera noticia, que había habido un accidente pero que habían algunos sobrevivientes. Y yo viré para atrás a recoger mis cosas para ir a ver a mi mamá. Y me encuentro a mi hermano que lo traían, que estaba en otro grado. Yo estaba en 12 grados, él estaba en 10. Y venía mi hermano y recuerdo perfectamente que le dije a Juanqui, Juanqui, hubo un accidente en el avión que viajaba papi. Nosotros ni siquiera sabíamos que había salido al extranjero. Porque él sale un martes, una cosa así, y eso ocurre un viernes, nosotros estábamos becados en Los Camelitos, no nos enteramos. Y era un vuelo que no le tocaba además, que se lo dijeron el lunes, una cosa así. Y entonces yo recuerdo que le dije, Juanqui, hubo un accidente, pero tú sabes que papi ayudó a salvar a todo el mundo y está vivo. Eso tú lo sabes, tú y yo lo sabemos. Y entonces recuerdo que cuando llego a la cuadra, papi era el delegado, era el tipo más querido, un tipo de pueblo, un carismático tremendo. Y recuerdo que estaba la cuadra llena y todavía en Cuba la noticia todavía no se había dado realmente, se dio creo que al otro día, se había dado de forma muy vaga, todavía no habían elementos. Y estaba la cuadra repleta. Y yo recuerdo que yo me bajé del taxi y formé un escándalo. Oye, ¿qué hace tanta gente aquí? ¿Qué cosa es esto? Van a poner nervioso a mi mamá, sé que no ha pasado nada, caballero, no sé cuándo, mi papá está vivo. Ese fue. Y desde entonces para acá, Mauri, no puedo perdonar jamás la cantidad de preguntas que se me han quedado sin respuestas de no tener a mi ídolo, más que a mi papá, a mi ídolo viviente, a mi Martí, el que yo podía tocar, del que yo podía escuchar en susurro, del que yo podía aprender, a mi ídolo artístico, a mi ídolo humano. Yo tenía 16 años, Juanqui tenía 14, mi hermano pequeño tenía 13, mi hermano más pequeñito estudiaba en la ENA, estudiaba percusión. No se me olvida nunca que el problema de nosotros es cómo le decíamos al más chiquitico, que era el más apegado a mi papá y es el jodedor, claro. Siempre lo ha sido igual que mi papá, igualito son idénticos. ¿Cómo le decíamos? La noticia de que hubo un accidente. Y nunca se me olvida que llegamos a la ENA, él estaba desayunando detrás de unos cristales, y llegamos y nos preparamos especialmente para tener el mejor semblante del mundo, para poder empezar a hablarle. A José estaba desayunando, levantó la vista, él estaba chivando, riéndose, levantó la vista, nos vio a nosotros e inmediatamente empezó a llorar. Y salió a preguntar qué había pasado, y terrible, terrible. Ha sido muy, muy, muy difícil, y yo creo que, como dice Juanqui, y mami nos ha salvado sobre todo lo que hacemos. O sea, estamos tan ocupados en multiplicar lo que aprendimos de él, que nos queda realmente, no nos queda tiempo para pensar, por ejemplo, en cosas tan terribles como el odio, como la venganza, como esas cosas. Sentimos mucho, mucho odio en el corazón, mucho, mucho odio, mucho. Uh-huh. Eso no es mentira, es verdad. Pero ¿a qué nos enseñó papi? A multiplicar el amor, no a multiplicar el odio. No sabemos hacer otra cosa, no nos enseñaron a otra cosa. Tim, tú trabajas con niños, por tanto trabajas con cuentos infantiles. Y la idea de que el tesoro está al final del arcoíris o al principio, según uno lo busque, me llevaría a mi última pregunta. Dice, ya casi una leyenda popular, que Iraida estaba en un trabajo en el campo, tu mamá, y de repente vio donde nace el arcoíris. Y yo pensaba ahora, después de escucharte hablar, que de alguna manera ella también encontró su tesoro. Dime tú qué piensas de eso. Mira, mami tiene dos anécdotas chiquiticas que te voy a hacer en relación a eso. Es que ella cuenta que ella siempre despedía a papi cuando se iba de un vuelo de una forma muy especial, muy especial. Se despedían de una forma muy linda, tan linda, que cuentan los vecinos, que una semana antes del sabotaje del avión de Barbados, encontraron a mi papá y a mi mamá en el parque de la esquina de mi casa, en el parque de Línea, en la esquina de mi casa, besándose.
O sea, tenían la casa para ellos solitos, nosotros estábamos becados para ellos solitos ahí, y se estaban besando. Era una cosa bien... Y mami cuenta que la única ocasión en toda su vida que ella se quedó con la tacita de café en la puerta y vio salir el taxi y no pudo despedirse fue esa vez. Pero hay una cosa más, ella no estaba en el campo, ella estaba en un trabajo voluntario del ICR, construyendo los edificios que están cerca del María Córdoba. Los edificios del ICR estaba creo que Ana Lasalle, yo no recuerdo exactamente, pero estaban personas muy conocidas de la televisión. Y después mami se da cuenta, cuando hace el cuento, de que lo que te voy a contar ahora que le pasó a ella, le pasó exactamente a la hora exacta en que se estaba produciendo el sabotaje del avión. Dice que estaban trabajando y empezó a llover muy fuerte, pero esa cosa que tú recuerdas que es la vez más fuerte que he visto llover en mi vida. Caía casi granizo, era muy fuerte. Entonces, ellos estaban en un lugar y tenían que pasar a otro para guarecerse. Pero cuando se metieron por una estera y cuando salieron, había acabado de llover milagrosamente y dicen que mami empieza a gritar como endemoniada, ¿no? Caballero, miren, 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 aquí mismo nace el arco iris. O sea, ella vio el lugar donde nace el arco iris y nadie lo vio, solamente ella. Después ella cuenta por esas cosas de las asociaciones que increíblemente descubrió que eran en ese momento. Y entonces yo creo que lo que hacemos los tres, los cuatro, es exactamente eso, es tratar de inventarnos, de tender un arco iris porque lo necesita la vida, lo necesita. Eso. Lo que hacemos todos ahora es tratar de vivir de la forma que nos enseñaron, de la forma más linda que podamos. Bueno, Tim, los programas tienen tiempo, desgraciadamente se acaban. Contigo podíamos haber estado hablando un buen rato. Muchas gracias por venir, muchas gracias por lo que dejas a nuestros niños, por lo que vas a dejar a los niños que vendrán y por la importancia de ser tú. Te quiero mucho. Gracias. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.